Muy buenos días, amada familia de Dios en Venezuela, en las naciones, en especial a nuestra casa, Ciudad de Dios. Feliz domingo para todos, un abrazo. Espero que hayan tenido un descanso reparador. Y como ya pueden ver en pantalla, estoy aquí con el pastor Peter Marrero, parte del equipo apostólico de nuestra casa ministerial, nuestra casa local, donde creemos que vamos a tener un tiempo bastante agradable, un tiempo enriquecedor, un tiempo de degustar lo espiritual. A este punto de la vida, pastor, hemos entendido de que el evangelio no es un cúmulo de información, aunque se estudia. El evangelio no es un cúmulo de doctrinas, aunque tiene sus leyes espirituales. Hemos entendido que el evangelio va más allá de eso. El evangelio es una vida, es un disfrute, es un alimento espiritual que nutre nuestro ser integral. De manera que les doy la bienvenida, gracias a los que ya están conectados. Pero bueno, antes de darle la bienvenida y saludar a los que ya están conectados, quiero presentarles al pastor Peter Marrero. Peter Marrero es parte del equipo, ya lo decía, de trabajo de nuestra casa. Es uno de los pastores de zona. Sin duda, un hombre joven de la generación emergente, esa generación entendida que Dios está levantando. Es un edificador, es un exponente de la palabra, es un maestro que está siendo incrementado, creciendo en este maravilloso evangelio de Jesucristo, evangelio de la gracia. Pastor, bienvenido. Bueno, amado Pastor Uciel, gracias por darme el privilegio de estar junto con usted, edificando a través de este medio a toda la iglesia de Cristo en las naciones. Saludo a toda la familia de la fe en los diferentes países. Y bueno, estamos aquí aportando a lo que el Señor nos ha mandado, que juntos crezcamos, que juntos seamos edificados, para que todos alcancemos esa estatura que el Padre anhela ver en cada uno de los hijos de los santos en diferentes partes del mundo. Y claro, entendiendo que estemos lo que estemos viviendo, la edificación no se detiene. Gracias al Padre damos por este medio que nos permite poder transmitir, poder llevar hasta tu hogar, poder llevar hasta ese lugar donde estás, una palabra que te alimente, una palabra que te fortalezca, una palabra que te edifique. Para ustedes, este servidor, que esta mañana estaremos edificando. Y yo súper contento, pastor, súper contento de que estés aquí conmigo en este estudio que se ha improvisado en casa. Feliz que estés aquí y feliz que podamos juntos compartir con nuestros amados hermanos en la fe, nuestra familia Ciudad de Dios y por supuesto la familia de Dios en las naciones. Voy a permitirme entonces leer los nombres de las personas que ya están conectadas. Por favor, compartan esta transmisión, compartan este enlace para que esto tenga mayor alcance. Eso sería buenísimo, ¿no? Vamos a por aquí saludar a Idaí, que está conectada desde Chile, a la licenciada Marjorie, siempre saludos, consistente con su asistencia a las transmisiones. Mirna Suárez también nos saluda. Juan Carlos Vitriago desde Bucaramanga, bendecido Juan. Mi hermana Imarú, bendecida. Xiomali Infante, Jos Ochoa, allá en Ciudad Plaza. Juan Carlos González, bienvenido, estimado, gracias. Bienvenido. Brian Rojas, saludos a Brian, a nuestra amada Oli, a toda la casa, creyendo que están bien sostenidos y afirmados en Cristo. Nuestro amado pastor Rafael Gallardo, imagínate, este hombre que es un ejemplo para nosotros. Bendecida sea la familia Gallardo que está en sintonía. Catherine Benítez, qué bueno verte por aquí, mi estimada. Eso es un regalo de parte de Dios hoy. Qué bonito detalle que podemos verte por aquí. Todos los domingos a esta hora estamos conectados, ¿oíste? Oli, ya lo decía, bienvenida, Oli. Jensis, un abrazo para ti grande, para mi amado Reni. Deseo y espero que estén bien en casa. Mi amada pastora Oneida, la apóstol de Mérida, Oneida. Un abrazo, madre. Sabes que se te ama muchísimo. Un abrazo también a mi amado pastor y profeta José. Rubén Rodríguez conectado. Gracias, Rubén, por estar allí. Egni Eviezer Castillo. Qué bueno verte por aquí, mi estimado. Sabes que te queremos mucho.
y hoy nos vas a hacer falta. Así es. ¿Sí? Que conste que te invitamos. Daniel Galíndez, mi estimado Daniel, un abrazo también hasta Chile. Gracias por la gentileza de estar conectado a esta hora de la mañana. Sagdi Macías, mi estimada y queridamente te decimos Joca, deseamos que te mejores prontamente. Y bueno, hoy nos va a hacer falta. Bexabe Macías, un abrazo Bexabe, gracias por estar allí conectada. Nuestro amado Alexander Ardila desde Bucaramanga. Saludos. Bienvenido a esta transmisión. Alirio, bienvenido mi estimado, igual para Andrea, imagino que está allí a tu lado. Yajaira Gallardo, gracias por siempre estar allí conectada. La familia Gallardo. Y bueno, ¿qué les parece si comparten esta transmisión? ¿Qué les parece si lo envían por allí, por WhatsApp, a las personas que ustedes saben que de pronto pueden conectarse y que sabes que esta palabra, seguro estoy, va a edificar tremendamente su vida? Alexander Lugo, mi estimado hermano Lugo, un abrazo fuerte. Gracias por estar allí conectado. Bienvenido a esta su transmisión. Milena Hernández desde Neiva, Colombia. Wow, mis amados de Neiva. Gracias, mi amada Milena. Bienvenida a esta transmisión. Esto también es suyo. Esto también es para usted. Ángel El Moreno. Gracias, Ángel. Bienvenido por estar aquí. Gracias por estar aquí. Reiber Rodríguez también. Mi estimado Reiber, ese genio de la animación 3D. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Marjorie dice, Pastor Peter, en admiración, en exclamación. Bendiciones, qué bueno verle al lado del Pastor Uziel. Así es, amada, somos un cuerpo. Y sabemos que estamos conectados en una causa para que este maravilloso y bonito evangelio siga siendo comprendido, entendido y podamos avanzar en las generaciones. A mí me gustaría, Pastor, hacer como que un resumen, ¿sí? Okay. Un resumen. Hemos dedicado, desde que comenzó la cuarentena, comenzamos a hablar acerca de, bajo este concepto de edificados en casa. ¿Y por qué bajo este concepto? No es un nombre, no es un eslogan, es un concepto, ¿sí? Es un concepto. ¿Por qué edificamos en casa? Edificamos en casa. Porque muchos comenzaron a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Cuando digo muchos, me refiero al ámbito eclesiástico, al mundo cristiano. Muchos comenzaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para ir al culto si ya no podemos ir al auditorio? Ya no podemos ir a la iglesia, han dicho Correcto. Algunos. Pero desde la gracia y la luz que el Señor nos ha permitido entender, comprendimos que la iglesia no deja de ser iglesia porque sale del recinto de las cuatro paredes del auditorio. No, la iglesia sigue siendo iglesia donde quiera que se encuentre, 24/7. Soy iglesia en mi casa, soy iglesia en la calle, soy iglesia en la empresa y soy iglesia en el lugar de reunión. Si tengo esa conciencia de que por la fe he sido injertado en la familia, pues yo pertenezco a una casa superior. Pertenecemos a una casa eterna, a una casa espiritual, que es mayor a las casas que nosotros tenemos. De hecho, en domingos pasados lo decía, que hay 5 tipos de casa que la Escritura menciona. Está la casa individual, o sea, la persona, el individuo es una casa. Está la casa llamada familia. Está la nación como casa. Correcto. Está la iglesia como casa. Pero está la casa del Padre. Entonces, en este resumen, ¿cuál debe ser el enfoque? ¿En dónde debemos enfocar todos nuestros sentidos? Pues en que seguimos edificando. Edificamos en el lugar donde estamos. Si soy inmigrante, si me tuve que ir de Venezuela, pues donde quiera que usted se encuentre hoy, sea en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, donde sea que esté un venezolano entendido que se vio en la necesidad de emigrar, pues allí tú debes edificar.
¿Sí? Sí, correcto. O sea, no importa si estamos en Venezuela, fuera de Venezuela, no importa si estoy en casa, en el banco, en la empresa, en la fábrica, somos edificadores. De hecho, se nos dio a grandes rasgos dos ministerios, dice la Escritura. Número uno, el ministerio de la reconciliación. Y número dos, el ministerio de la edificación. Así que todos los hijos de Dios tienen dos asignaciones globales: reconciliar, ayudar en la reconciliación de Dios con los hombres, colaborar en esa reconciliación, y número dos, edificar, ser participantes de esa edificación. Entonces, desde que comenzó la cuarentena, que creo que hoy estamos al día 75, 76, si mi memoria no me falla. Tenemos 76 días hablando de casa, edificar en casa. ¿Cómo seguimos siendo la iglesia? En casa. Y hoy no podía faltar esa sumatoria, seguir sumando. Y le pedí al pastor Peter que nos trajese una palabra para compartirla con ustedes, para interactuar con ustedes. Y créame que me siento muy bien, Peter, al estar contigo aquí, que estés en mi casa. Y adelante, vamos a recibir lo que Dios ha puesto en el corazón de Peter, y la palabra que vaya fluyendo e inspirando en mi boca, vamos a compartirla con todos ustedes. Vamos a mencionar a más personas. Nuestro querido Armando conectado, abrazos. Mi gordo bello, bienvenido. Keila León, bienvenida a esta transmisión. Jorge Quintero, la familia Quintero, confiados que están bien firmes en el Señor, bendecidos en todo. Gracias por estar conectados. Saludos a Ana, saludos a Melanie, a la familia Quintero a la distancia. Carmen Elisa Jaramillo, mi estimada, bienvenida a esta su transmisión. Álvaro Antonio, bienvenido, mi estimado. Josefina Galván, desde Argentina, si mi memoria no me falla, bienvenida, Josefina. Esmeralda conectada, la familia Oviedo, Malavé conectada allí. Moni Lascarro, bienvenida, Moni. Yelixa Batista, bienvenida. Gracias por estar allí. Gracias por apartar este tiempo, esta mañana de domingo, para disfrutar de este alimento espiritual que sacia nuestras almas. Pastor Peter, una vez más, bienvenido. Gracias, Pastor Uciel. De antemano, primera vez que estoy frente de unas cámaras transmitiendo en vivo. Y bueno, disculpen si en un momento estoy un poco nervioso, pero creo que no es de uno, sino que es Dios quien va a ministrar en esta mañana. Y quiero aportar al resumen que el Pastor Uciel hizo, ese paréntesis, que Pablo dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y entendiendo que obra tiene que ver con edificación. Hay una edificación que comenzó en nuestras vidas desde el momento que abrimos nuestro corazón, que el Espíritu viene perfeccionando a pesar de las adversidades externas que podamos tener. Esa edificación no se detiene. Y hay una pregunta que surge en este momento: si esta cuarentena se extiende por 1 año o 2 años más, ¿qué sucede con la edificación que venía sucediendo en tu vida? Ajá. ¿Qué va a pasar con ese proceso de edificación? Creo que los hijos hemos sido empoderados de una palabra de vida antes de que llegara este tiempo, para que en casa podamos preparar ese alimento, ese pan de vida que es Cristo, y poder seguir creciendo en este proceso de edificación. A través de este medio colaboramos para tu edificación, pero en este punto está poniéndose a prueba tu comunión, tu intimidad y tu edificación en el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana quiero enseñar sobre este tema: enseñados en casa, entendiendo que Dios desde el principio quiso establecer una casa. Dios desde el principio quiso darse a conocer a la creación, a todo lo que Él creó, darse a conocer un Dios invisible a través de un cuerpo visible. Y para ello Él creó al hombre, creó a Adán. Por lo tanto, en este momento, Génesis capítulo 3, versículo 7,
dice que entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Adán como tal tenía un deber, tenía que cumplir una asignación, y era comer del árbol de la vida, que era una representación de Cristo. Ese alimento tenía la capacidad de introducirse dentro de Adán y empezar la sustancia de la vida eterna a habitar en ese cuerpo y producir una manifestación de un Dios todopoderoso que creó todas las cosas para darse a conocer. Dios dice en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios establece una conversación, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en hagamos, dándose a entender que necesitaban un cuerpo para manifestarse en este mundo y en esta creación. Pero vemos que Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Algo se introdujo dentro de esa casa, algo se introdujo dentro de Adán, que empezó a producir un conocimiento que los enseñó a verse desnudos, un conocimiento que los enseñó a tejerse un traje, una vestidura, algo que Dios no le enseñó. Esa sustancia que había entrado dentro de ellos empezó a enseñarlos y a educarlos, pero no a educarlos para tener intimidad con Dios, sino para educarlos para ocultarse de Dios. Por lo tanto, lo que Dios había creado como casa había sido invadido. Este conocimiento tuvo el poder, el potencial de mutarse con el hombre y convertir al hombre en una especie de maldad. ¿Por qué de maldad? Porque el hombre desobedece en ese principio a Dios mismo. Veamos Génesis capítulo 3 versículo 11, y esto es algo muy contundente. Y les dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Esta parte, ¿quién te enseñó?, tiene que ver con un conocimiento. Tiene que ver que había un conocimiento anti Dios, anticristo, depositado dentro del hombre, que estaba educando y formando al ser humano. Aún hoy en día, este conocimiento está esparcido por toda la tierra, por todo el planeta, educando y formando al ser humano, creando dentro del ser humano una maldad. Las guerras, las enfermedades, los conflictos entre naciones, aún lo que hoy estamos viviendo como pandemia en todo el mundo, ciertamente tiene un origen. Y el origen no es del bien, el origen es un origen de maldad. Eso está interesante, pastor, lo que hoy nos traes, porque quiere decir, nos lo estás mostrando de manera explícita, la pregunta, ¿no?, que Dios le hace al hombre: ¿quién te enseñó? Wow. Sí, eso está potente, ¿no? Es algo que vale la pena detenerse, vale la pena resaltarlo, vale la pena detenerse a analizarlo. ¿Por qué? Porque la pregunta no es inocente. ¿Quién te enseñó? Indica que hay una enseñanza totalmente contraria a lo que Dios les estaba enseñando. Correcto. ¿Sí? Correcto. La pregunta que debemos revisar: ¿de dónde venía esta enseñanza? Sí, sí. ¿De dónde venía? ¿No? Porque, y yo creo que ya ustedes la agarraron. La Escritura dice muy bien que allí estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, este elemento espiritual o esta imagen espiritual se había encargado de enseñarles algo totalmente opuesto, que incluso llamó la atención de Dios, y Dios les pregunta: ¿quién te enseñó? Tremendo. Sí, sí. Es importante, pastor, que es tan preciado Cristo. El Padre tiene tanto cuidado con el Hijo, con la asistencia, con la riqueza que es Cristo, que se vio Dios en esa necesidad de expulsar al hombre que portaba esta sustancia fuera del huerto. Es decir, Dios cuidó el huerto, Dios cuidó el árbol de la vida. Dice que echó pues fuera Dios al hombre para que no extendiera la mano y tomara del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque se había contaminado, se había mutado. Así como un virus, la maldad y el ser humano se habían hecho uno, y ese uno no podía tener una vida eterna. Por lo tanto, Dios lo echa fuera del huerto, y es donde vemos cómo la maldad
empieza a operar a través de este cuerpo, del cuerpo humano. Y vemos el primer caso cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Quién enseñó a Caín a asesinar? ¿Quién enseñó a Caín a tener envidia? Ciertamente era esa sustancia de maldad que estaba dentro, que lo estaba enseñando a asesinar y a matar. Creo que en este punto los hijos de Dios tenemos que tener bien claro que el Espíritu Santo se unió a nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y es porque Dios quiere empezar a enseñarnos desde una vida superior, desde una vida eterna, desde una vida incorruptible. Por eso es que Pedro dice que hemos renacido de nuevo, no de simiente corrupta, sino de una simiente corruptible. El hombre no tenía, como de alguna manera, de una simiente incorruptible. El hombre no tenía una solución. Era necesario que se manifestara el nuevo nacimiento de los hijos en toda la tierra para que hubiera una población de santos y poder manifestar y expresar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de ese ser que en el principio Dios quiso darse a conocer. Y para ello estamos nosotros, ahora, los hijos de Dios. Ahora, pastor, es bien potente esto que estamos aquí conversando. Es decir, que la enseñanza que Adán había recibido en Génesis partía de una naturaleza. O sea, una naturaleza le enseñó una formación, una instrucción adversa a Dios. En aquel pacto, adversa a Dios. Pero bien ahora lo dice la Escritura en el nuevo pacto, que esta vida, como bien lo estás diciendo, esta vida nos enseña que hay una naturaleza que nos educa. Correcto. Es una naturaleza espiritual. De hecho, es tan potente la naturaleza, como lo estás planteando, que es la que de forma natural enseña, por ejemplo, a los animales. Por ejemplo, ¿quién le enseñó a una ave a volar? Nunca hemos visto a un ave yendo a una formación, a una universidad para que le enseñen a volar. No, de manera natural. La naturaleza que porta el ave la enseña. La naturaleza que porta el tigre lo enseña a cazar. La naturaleza que porta cada especie le va formando. Y esto es poderoso, esto es contundente. Porque somos enseñados y formados por la naturaleza que nos gobierna, que nos conduce, que nos dirige. Hay dos naturalezas. Está esa naturaleza de corrupción y está la naturaleza incorruptible. La naturaleza incorruptible nos enseña para los asuntos de Dios, nos enseña para los asuntos espirituales, para los asuntos incorruptibles. Pero la naturaleza corrupta enseña para corrupción. Es decir, hay dos tipos de escuela en la Escritura. Correcto. ¿Sí? Hay dos tipos de enseñanza. Y vale la pena preguntar, pastor, ¿quién nos está enseñando? Sí. ¿Quién está enseñando en la sociedad? ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? ¿Quién te ha venido enseñando? Sí. Tremendo. Bueno, en antigüedad, cuando el Señor liberta al pueblo de Egipto, se establece la ley. Se establece la ley porque ciertamente esta humanidad estaba llena de maldad y su conducta era totalmente aberrante y corrupta. Dios establece la ley con la intención de transformar, con la intención de que el hombre pudiera manifestar o dar a conocer una conducta o una sustancia divina, pero esta ley no tenía el poder de transformar la vida del hombre. Esta ley había sido escrita en tablas de piedra, estaban afuera del hombre. Y es necesario, como dice el pastor Luciel, un cambio de sustancia. Era necesario que eso que era ley se convirtiera en vida dentro de los hijos, dentro de las personas,
para empezar de esa manera a producir una transformación del ser humano. Por eso es que la gracia complementa realmente la vida de los hijos de Dios. La ley está ciertamente afuera de ellos, pero en la gracia la vida está dentro de ellos. Esa vida nos enseña, esa vida nos corrige, esa vida nos guía, esa vida nos consuela, esa vida nos fortalece, esa vida nos habla. Y es el punto que tenemos que entender. ¿A quién le estamos preguntando? El que enseña siempre está dispuesto a corregir, el que enseña siempre está dispuesto a educar, a orientarte, pero a veces no preguntamos a Dios, no preguntamos al Espíritu qué es lo correcto que debemos hacer. Y todo esto es un misterio, entender cómo un Dios creador de todas las cosas, como un Dios soberano, quiera vivir dentro de nuestras vidas. Cómo esa inmensidad de Dios quiere vivir dentro de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo. En una oportunidad ministraba sobre esta palabra reunir, que viene del latín reunere, que significa volver a ser uno. Quiere decir que en un tiempo el Padre, el Hijo y el Espíritu y esa casa eran uno. Pero como enseñaba hace poco, fue invadida la casa. La casa fue invadida por esa sustancia que enseñaba un conocimiento anti Dios y anticristo. Pero después que Cristo resucita, después que se establece el nuevo pacto, después que estamos en el tiempo de la gracia, el Padre se reúne en casa, en la iglesia, en este cuerpo corporativo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: y este es el misterio, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Para empezar desde allí, comenzar un proceso de enseñanza. Vamos a Juan 14, 23, este versículo, donde el Señor le explica a los discípulos. Judas, no Iscariote, le hace una pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? El Señor respondió: el que ama mi palabra y la guarda, y mi Padre, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor expresa en plural, y vendremos. Padre, Hijo y Espíritu, esa divinidad de Dios, viene ahora a morar con nosotros. Viene ahora a tener una habitación dentro de nosotros, para entonces comenzar Dios a hacer un proceso de enseñanza. Fíjense que en el principio, en el huerto, Dios no trae a Adán por nacimiento. Dios establece a Adán como un ser pensante y razonante, con un ser capaz de tomar decisiones. Lo estableció allí con un conocimiento de poder cuidarse por su propia manera, de poder alimentarse de su propia manera. Pero ¿por qué con nosotros nos permite tener el proceso del nacimiento? Porque todo padre, cuando tiene el hijo, desde el momento que nace, nunca se separa de él. Todo padre, cuando tiene el hijo, le empieza a enseñar cómo comer, cómo hablar. Y qué hermoso, qué tierno es esto, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu del Hijo, que nos permite clamar: Abba, Padre. Qué hermoso que desde el proceso de nacimiento el Espíritu Santo está allí en tu corazón, enseñándote a identificar que eres un hijo, enseñándote a identificar que estará contigo todos los días hasta el fin, que nada ni nadie podrá separar ese vínculo del Padre contigo. Sí, Señor. Algo que no sucedió con Adán, hoy sucede con los hijos. Desde ese proceso, el Espíritu nos está enseñando. Por lo tanto, amada iglesia, oye lo que dice el Espíritu. Oye lo que el Padre te habla.
Oye cómo el Padre te está diciendo, aliméntate de esto y no de esto. Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Esa misma pantalla en donde ahorita estás sentado recibiendo esta palabra de vida, también esa pantalla puede tener mucha información que te quita el sueño, mucha información que te causa angustia, que te causa desesperación. Toda la matriz de información que se ha manejado durante esta cuarentena ha provocado depresión en muchas personas. Pero los hijos oímos la voz del Espíritu, que desde adentro nos enseña y nos afirma que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, pastor, quiero aprovechar porque siento a Dios en mi vida fluir esta mañana. Hay un hombre en Costa Rica que se llama Mario García. ¿No es cierto, pastor? Sí. Mario García. No sabes qué hacer. Estás desesperado. Y has estado esperando una palabra de parte de Dios. Pues déjame decirte que esta palabra es para ti, Mario García. No sé quién eres, no te conocemos, pero lo que sé es que te llamas Mario García en Costa Rica. Estás desesperado, estás como acorralado, como encarcelado, te has sentido como oprimido, como asfixiado, que no sabes qué hacer. Pues recibe esta palabra. Dios no se ha olvidado de ti, y es tanto así que Dios habló de ti a nuestras vidas esta mañana. Sí. A nuestros profetas Dios habló de ti, y por lo tanto nuestra encomienda es darte esta palabra. Él ha estado al pendiente, y esta palabra es para ti. El Espíritu te va a enseñar. Así es. Desde adentro te va a enseñar, porque eres hijo. El hecho de que no veas la salida con tus ojos naturales no significa que Dios se haya olvidado de ti, se haya olvidado de tu casa, se haya olvidado de tu realidad. Eso no significa que Dios te ha dado la espalda. Por el contrario, esta palabra profética a la distancia es señal de que Él te ama. Hay una educación espiritual instalada. Declaro que se instala en tu espíritu, y aquello que de pronto te enseñó mal va a ser revertido, y será la naturaleza del Espíritu quien comenzará a iluminarte, quien comenzará a incrementar ese conocimiento espiritual, quien comenzará a formarte, esa escuela espiritual. Declaro por la fe que se instala, y hoy viene un nuevo respirar a tu espíritu. Hoy viene un nuevo amanecer. Hoy viene como oxígeno, ese oxígeno que sentías que te hacía falta. Hay un refrigerio de Dios para tu espíritu, para tu vida. Hay un bálsamo espiritual, hay una agua fresca que va a calmar toda resequedad espiritual. Recíbelo en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por la vida de este hombre. Gracias. Y por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en él. Gracias, gracias. Sí, fuiste conducido, Mario, a esta transmisión. Desde allí el Espíritu tomó y puso la inquietud en ti para que te conectes, igual que todos los santos que hoy están allí conectados recibiendo esto. Edifica entender cómo el Espíritu nos educa y nos enseña. El Señor, en este pasaje que leía de Juan 14, en el capítulo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu? Dice que nos va a enseñar todas las cosas. Pero esas todas las cosas no se refiere a los 33 años de vida que tuvo el Señor. Ese todas las cosas se refiere a esa predestinación eterna que el Padre hizo con cada santo, que lo eligió y lo marcó antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que seamos la expresión del Hijo aquí en la tierra. Pues todas esas cosas vienen enseñadas desde el Espíritu. Nosotros simplemente somos colaboradores con el Señor en la edificación de los santos,
Pero el Espíritu desde dentro de tu vida, desde dentro de tu corazón, te va a empezar a educar y a enseñar todas las cosas y a recordar todo lo que el Padre nos ha dicho a nosotros. Y esas todas las cosas, Pablo habla de las riquezas inescrutables de Jesucristo. Esas todas las cosas son Cristo mismo y las que están contenidas en Él. Todas las cosas no es cualquier cosa, no. Todas las cosas son Jesucristo y todo lo que trae esa vida de Cristo. Es Jesucristo y toda esa riqueza. Es Jesucristo y toda la sabiduría que está contenida en Cristo el Señor. Sí, es la plenitud de Cristo cuando el Espíritu nos empieza a enseñar todas las cosas y todas las riquezas. Está condensado la vida de Cristo en este cuerpo llamado iglesia, y los santos tienen que entender eso. No hay una separación, no hay una distancia entre las riquezas de Cristo y lo que hoy portamos como vida. El Espíritu nos enseña, nos llena, nos corrige, nos edifica y nos consuela. Por lo tanto, en Juan 14, 25, allí mismo, donde dice que el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amados, creo que es de notar que hay algo que la iglesia tiene que aprender, y es a desgustar la paz. La paz es un punto en donde el Espíritu tiene que enseñarte a disfrutarlas. La paz es un tiempo de reposo, de descanso. Tú con Él, a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que veas, a pesar de lo que el sistema esté con información bombardeando nuestras mentes, nuestros pensamientos, esta paz no se separa de nuestras vidas. Cuando el Señor muere, los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de miedo y se encerraron en un lugar, en un aposento. En ese tiempo, en esos 3 días, hubo un gran silencio en sus corazones. El Consolador no estaba. Simplemente tenían una palabra que el Señor les había dado a ellos, que al tercer día Él iba a resucitar. Sí, Señor. Pero en ese tiempo, en esos 3 días, en sus corazones había un silencio. El imperio romano los estaba buscando para matarlos. Tenían la potestad del imperio de entrar puerta por puerta, tumbarla y buscarla. Pero ellos creyeron a esa palabra, que Él iba a estar nuevamente con ellos. Y se encerraron y esperaron. Y dice la Escritura que el Señor traspasó la puerta y los encontró unidos. Y lo primero que el Señor expresó es: reciban la paz. Amada iglesia de Cristo, ten paz. Al ser humano se le ha salido de control todo un sistema económico, político y de salud. Pero el Padre no ha perdido el control de sus hijos. Él cuidará y Él velará y Él sustentará a la iglesia del Señor. Creo que en tiempos donde nuestras vidas entran en procesos de aflicción, en procesos de persecución, tenemos que preguntarles cómo el apóstol Pablo reaccionó a este punto. Cómo el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo: no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Y escuchamos el famoso versículo que muchos hermanos pronuncian: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, antes de pronunciar todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, nos enseña en los versículos anteriores, versículo 11, versículo 12, se repite esta palabra: he aprendido. He aprendido tiene que ver con enseñanza. He aprendido tiene que ver que alguien te enseña. Pablo tenía depositada la vida del Espíritu que lo estaba enseñando a vivir, bien sea cual sea su circunstancia, bien sea si es en abundancia o en escasez. Pablo portaba lo que necesitaba para vivir esa etapa de su vida.
entendiendo que esa etapa de su vida no era algo eterno, sino que era algo temporal. Pero a pesar de lo que Pablo esté viviendo, a pesar de lo que tú estés viviendo, el Espíritu Santo te va a enseñar. Vas a decir, he aprendido a ser hijo, he aprendido a tener gozo en medio de mis circunstancias, en medio de mi aflicción. Yo he aprendido, porque el mismo Espíritu que habitó y enseñó a Pablo es el mismo Espíritu que habita sobre los hijos en el mundo. Y creo que allí vamos a poder expresar esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me enseñó. Amada iglesia de Cristo en las naciones, el Hijo te enseña desde casa. Estamos siendo educados, estamos siendo formados. Repite eso de nuevo, pastor. El Hijo te enseña desde casa. No hay ninguna cosa separada a la vida que Dios no te va a enseñar, que Dios no te va a educar, que Dios no te va a formar. Todos los aspectos de la vida, el Hijo te los va a enseñar. Pablo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 11, y nadie os enseñará a nadie. Él mismo se dará a conocer. Él mismo quiere que tú lo conozcas. Él mismo quiere que tú puedas comprender que es tu Padre, que ha velado por ti, que te ha cuidado, y pasando esta cuarentena, Él seguirá siendo tu Padre. Y créeme que en este tiempo hay un incremento del conocimiento de Cristo en tu vida. A través de este medio, a través de estas palabras, hay una vida eterna fluyendo dentro de ti, porque hay un incremento del conocimiento del Hijo en la vida de los santos. Por lo tanto, mi amada iglesia del Señor, creo que hemos sido libres de una educación, de una enseñanza que nos limitaba, de una enseñanza que no nos permitía ver cuán cerca estamos en Cristo. No, y esto es maravilloso, pastor. Esto es, créanme que de verdad provoca quedarse allí, porque lo que el pastor Peter nos comparte es mucho, ¿sí? Es abundante, y de pronto es como cuando te estás comiendo algo sabroso. No sé si usted es de aquellos que se va comiendo eso poquito a poquito. Esto es grande, porque vean lo siguiente, pastor, ¿sabe lo que es tener una escuela espiritual instalada 24/7? Tener una escuela espiritual que siempre, que constantemente te está iluminando, te está educando, te está formando. Y bien lo dijo Pablo, y tú nos los compartías. Pablo dijo, en todo y por todo he sido enseñado. La pregunta bien lo hacía el pastor Peter: ¿quién lo enseñó? ¿Gamaliel? Y Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, pero él no dice que la enseñanza que tenía fue por Gamaliel. ¿Quién lo enseñó? ¿El judaísmo? No, él sabía que era una enseñanza directa, dispensada del Hijo, dispensada del Espíritu. ¡Wow! Esto es potente, mis amados. Si esta palabra está trayendo luz a tu corazón, comparte allí, afírmalo en tus comentarios, dale manito arriba, dale corazón. Me gustaría saber si esto te está ministrando. De hecho, nuestro querido Nicole José Arias dice: wow, bendiciones, amado pastor Peter, excelente claridad, bendiciones. Así es, este es el evangelio, un evangelio claro, un evangelio entendido, un evangelio sencillo. Y quiero aterrizar con esto, pastor. El escritor de Hebreos dice que llegaría el momento en que no tendríamos necesidad de que otro nos enseñe, sino que Él mismo, a través de este nuevo pacto, nos enseñaría todas las cosas. El verdadero maestro es el Hijo. El verdadero maestro es el Espíritu. Ellos son la gestión magisterial del reino. Nosotros, los seres humanos, depositamos la educación de nuestros hijos en manos de hombres, en manos de instituciones, en manos de escuelas.
pero el padre no iba a correr ese riesgo. No podía. El padre, amado pastor, el padre, él mismo se encargó de asegurarle la educación a sus hijos. Correcto. Porque ya vemos que cuando la educación reposa en el control y en la administración del hombre, ésta se desvía. La educación del hombre sin Dios, esta educación se desvía. Esta educación es trastornadora. Esta educación es anti-Dios. Sí. Anticelestial. Y Pablo también menciona que el padre corrige al que ama. Esto tiene que ver con la enseñanza. Ciertamente la enseñanza es producida en casa y luego el hijo sale a una sociedad a expresar lo que aprendió en casa. Este mundo está descompuesto. Este mundo se está desboronando. Pero ¿dónde está la expresión de la iglesia? Tiene que haber una expresión de una iglesia que ha sido formada y ha sido enseñada desde una pedagogía del espíritu, que ha sido enseñada y formada desde lo celestial y desde lo divino, porque lo corrupto no podía corregirse, no calificaba para este tiempo, para este pacto. Pero estando cumplido ya la vigencia del nuevo pacto, estando cumplido Cristo en nosotros como esa esperanza de gloria, estamos los hijos ricos de la sabiduría, ricos de la inteligencia, ricos de la vida del Señor. Pablo dice en Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Hay en la tierra la vida y la expresión del Hijo caminando con todas esas riquezas, educada, formada, obediente, disciplinada, una iglesia madura, una iglesia con entendimiento, una iglesia capaz de examinar todas las cosas, pero sabe que lo único bueno tiene que retener lo que viene del Hijo, lo que viene de esa sustancia divina. Amada iglesia, esto es lo que el Señor anhela que ocurra en las naciones. Una iglesia que no dependa de una palabra de un hombre, sino que dependa de la enseñanza del Espíritu. Porque el Espíritu te corregirá y te llevará a un incremento mayor de sabiduría. Y usted quizás se preguntará, pero bueno, ¿y dónde queda la función del maestro en el nuevo pacto? Quizás usted se pregunta, si el verdadero educador, si la verdadera pedagogía, la escuela viene del Espíritu, ¿dónde queda la función del maestro? Pues los maestros, los apóstoles, los pastores, todo el que ministra la palabra, que de alguna forma enseñamos la palabra, sencillamente somos colaboradores de esa escuela espiritual, colaboradores de esa educación espiritual, de esa pedagogía espiritual, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un maestro está alineado al maestro Espíritu Santo, al maestro Cristo en nosotros? Sencillo, cuando las palabras que ese maestro en función te imparte está alineada a lo que el Espíritu te está enseñando. Si eso está alineado, ese es un maestro comprometido, es un maestro entendido, es un maestro de la gracia operando en el nuevo pacto. No descalificamos a los hombres que nos enseñan. Así es. No descalificamos a las mujeres que nos enseñan. Hay hombres y mujeres que Dios ha llamado, que Dios ha constituido para enseñarnos. Son como hermanos mayores, ¿sí? Son esa especie de hermanos mayores que están adelantados y que han sido enseñados antes que nosotros por el Espíritu. Entonces les honramos, pero sabemos que lo que ellos han aprendido lo han recibido del mismo Espíritu de Dios. Entonces yo creo que esta transmisión vale la pena finalizarla, pastor, con unas palabras que tú dijiste. Tengan paz. Estamos en casa, tengamos paz. Porque el culto sigue operando en nosotros. Porque la enseñanza del Espíritu sigue fluyendo en cada uno de sus hijos. ¿No es así, pastor? Correcto, pastor. Tener tranquilidad, tener paz. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días
y hasta el fin. Y cabe resaltar, pastor, que para eso Dios constituyó a ese ministerio, apóstoles, profetas, para la edificación de los santos. Y quiero retomar mis palabras cuando comencé esta transmisión, que la edificación no se va a detener. La edificación en tu vida no se va a detener. Esto va a continuar. Esta edificación va a seguir creciendo porque es un cuerpo que se está desarrollando de manera dinámica y orgánica. Pero cuando el pastor hablaba recordándome esta palabra, tengan paz, y viendo un contraste de una aula de clase, cuando el maestro está enseñando desde un pizarrón o desde un púlpito hacia acá, los alumnos están tranquilos, están en quietud, están atentos a lo que el maestro está enseñando. Y creo que es lo que Dios está en este tiempo en todas las naciones, enseñando a la iglesia. Estar atento a lo que Él va a decir. Está atento al próximo ejercicio que el maestro va a marcar. Para eso estamos aquí. Para decirte, ten paz, ten quietud. Deja que Él te enseñe, deja que Él te forme. Porque lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es una perfección. Gloria a Dios. Esto está poderoso. Poderoso. Yo no sé ustedes, pero yo creo que no nos podemos mover de este punto. No podemos avanzar. Creo que el domingo que viene, pastor, te extiendo la invitación. Gracias, pastor. Para que continuemos el domingo que viene hablando de esta educación, de esta palabra, enseñados en casa. En casa hay una escuela, hay una pedagogía del Espíritu. Amén. Que continúa, que fluye, que es progresiva, continua. Y mientras muchas cosas en el sistema están paralizadas, están detenidas, pues la vida del Espíritu avanza. ¿Qué les parece si continuamos el próximo domingo con nuestro amado pastor Peter para seguir inquiriendo en esto? Por eso decía que vale la pena quedarse allí, ¿no? Para seguir inquiriendo, para seguir comiendo, degustando esta palabra. Nos vemos aquí el próximo domingo, pastor. Claro que sí. Les invitamos para que estén allí el próximo domingo conectados en línea y que lo que hoy se ha dispensado en tu corazón, en tu espíritu, te pueda llevar a una mayor luz y claridad de este maravilloso evangelio del reino. Tenemos a Gregory, mi amado, a Gregory desde Cartagena, Colombia. Saludos. Dice, excelente, excelente, mi amado pastor. Jorge Quintero dice, estoy de acuerdo. Me imagino que Jorge dijo aprobado. David González también conectado, dando sus comentarios. Alirio dice, el desorden global es administración animal, dice Alirio. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Y quiero compartirles un audiovisual que es parte del trabajo que seguimos haciendo como casa ministerial, como iglesia local. Es parte del trabajo. ¿Por qué digo que es parte? Porque el pastor Peter también es un hombre muy activo con respecto al ministerio. Él es pastor de una de las zonas más grandes que tenemos y hay cualquier cantidad de gestiones que se hacen, de servicios, cubrir necesidades, llevar alimentos, estar en los hospitales, en los CDI. Esto lo hace también nuestro amado pastor Peter. Pero hoy solo les quiero mostrar parte de lo que se hace en el comedor, específicamente en el sector de la Monumental. Y queremos mostrarle esto a continuación.
corazón. Esto es parte del trabajo que se hace, es una pequeña muestra del trabajo que se hace. Ustedes no se imaginan la necesidad que hay en Venezuela. Si usted quiere aportar, si usted quiere enviar ayuda al comedor social, comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla para la familia Ciudad de Dios, nuestra gente, nuestra casa. Allí están los números para que usted pueda enviar sus ofrendas. Usted sabe que no nos estamos reuniendo en el auditorio, pero yo sé que usted es entendido. Si está fuera de Venezuela y deseas enviar un aporte, allí está ese número de WhatsApp para que usted pueda hacer ese donativo, esa ofrenda de generosidad. Créame que hoy más que nunca se necesitan los recursos, porque sí hay necesidad. No sé, Pastor Peter, si en ese sentido quisieras comentar algo respecto del trabajo que vienes realizando durante años en los sectores, en las zonas. Sí, bueno, ciertamente como iglesia hemos venido avanzando en diferentes zonas, diferentes sectores de Valencia, y es bueno entender y comprender que somos una familia, somos unos hermanos, y a través de estos aportes podemos lograr ayudar a aquellos que ciertamente están pasando por una situación un poco difícil, pero hay una familia en casa, y esa familia en casa se encarga de ayudar y colaborar, porque creo que uno de los atributos de los hijos de Dios es la generosidad. Creo que tenemos que aprender a aprender y ser enseñados en este asunto de la generosidad. Como Iglesia de Cristo en las Naciones, somos llamados en ayudar, en colaborar para estos tipos de necesidad que surgen dentro de la familia de la fe. Y si usted de pronto, insisto, está en otro país y Dios ha depositado en usted la inquietud de invertir en un proyecto que valga la pena, de enviar ayuda, de sembrar en una tierra que valga la pena, pues déjeme decirle que Venezuela, toda Venezuela es un terreno idóneo para aportar, para ayudar, para sembrar. La necesidad es mucha. Insisto, esto solamente es una prueba. Bendito Dios que hasta hoy el Señor nos ha ayudado, el Señor ha provisto, pero hay muchas personas en necesidad. No le podemos mentir. Una cosa es ver las noticias y otra muy diferente es estar aquí viviendo el día a día. Si Dios ha puesto esa inquietud, bienvenido a Ciudad de Dios. Créame que cada centavo que aquí Dios pone en nuestras manos es bien administrado. Es estirado, pastor. Sí, en Venezuela. Pastor Peter es testigo, es estirado. Él ha estado allí muy comprometido con lo que se hace en los hospitales, con lo que se hace en el comedor. Él siempre ha estado allí, él sabe que lo que hablamos es muy cierto. Bueno, mis amados, qué gusto saber que estuvieron allí hasta el final. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, mi pastor. Gracias, pastor. Gracias por aceptar esta invitación. Nos vemos el próximo domingo. Una vez más, el próximo domingo, primeramente Dios, y si también la electricidad nos lo permite, aquí estaremos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Pero el día miércoles, 7 de la noche, continuamos con mi esposa Francis en la escuela de oración. Y si no es mi esposa, seguramente va a ser alguien más que forma parte del equipo de la casa. Así es. Un gusto haber compartido con ustedes esta transmisión. Se queda en mi corazón esa palabra que hoy nos trajo el pastor Peter Marrero. Compartan esta transmisión que ustedes saben que queda allí guardada en el perfil de la iglesia. La pueden compartir, la pueden repasar, y también en los próximos días la estaremos subiendo al canal de YouTube de la iglesia. ¿Cómo llego al canal de YouTube? Escriba allí en YouTube Ciudad de Dios BZLA, Ciudad de Dios BZLA, y debería por allí salirle. Si no, en este perfil, en el Facebook de la iglesia, también usted va a conseguir en publicaciones anteriores el link para ir directamente al canal de YouTube.
Ha sido un gusto para nosotros servirles, compartir de este alimento espiritual. Nos vemos la próxima semana. Bendecidos.